Es importante tener es muy presente que cuando nosotros entonces en este sentido, cuando estamos hablando ya de lo que tiene que ver con de lo que tiene que ver ya con todo lo que es el tema ya de filtrar bases de datos y demás, pues lo primero que nosotros tenemos que mirar es la creación, ya después de filtrar y consultar, vamos a mirar lo que son la creación de las bases de datos. Yo en un capítulo pues anterior yo ya les había explicado pues lo que tenía que ver ya puntualmente la diferencia entre lo que es un rango de datos, que es como es este ejemplo, que es el que nosotros estamos viendo aquí, y adicional pues ya les había pues hablado en relación a lo que era pues una tabla como tal, que es la que nosotros tenemos aquí. Entonces para poder entonces armar lo que es una tabla, vamos nosotros a verlo. Pues de esta manera nosotros seleccionamos todos nuestros datos y de una vez entonces lo que nosotros hacemos es insertar. Nos vamos a insertar aquí a la herramienta pues que nosotros tenemos acá, que es insertar, y de una vez entonces inmediatamente lo que nosotros vamos a hacer es de una vez ir a lo que es el tema insertar, aquí lo que es la parte de tabla. Una vez entonces yendo a la creación pues de una tabla, nosotros pues vamos a poder entonces elegir que estos datos que están pues en esa parte tengan pues sus respectivos encabezas, y esto se vuelve pues una tabla. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora, como yo les decía, cuando nosotros estamos viendo lo de las tablas dinámicas, la importancia como tal de esta parte pues va a ser porque a partir de que usted vaya actualizando los datos, pues usted va a poderla incluir como tal, pues va a poder incluir cada una como tal, como este tipo de tabla, va a poderlo incluir en todos los análisis de datos que usted pues vaya a hacer posteriormente, y esto pues es importante para por esto. Y a partir de aquí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a poder entonces crear lo que se llama la creación de las bases de datos. Entonces, ¿cómo se hace la creación de una base de datos? La creación de una base de datos se hace de la siguiente manera. Ya teniendo pues lo que nosotros tenemos, nuestros datos, que son pues tabla, que ya pues ya no son rangos como lo que nos dice aquí, sino que es una tabla como tal, vamos nosotros a irnos a lo que son fórmulas, ¿cierto? Y vamos de una vez a crear lo que es el tema de administrador de nombres, crear lo que se llama las bases de datos. Entonces aquí nosotros vamos a tener pues una gran cantidad de bases de datos, pues que digamos que nos va a diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aquí va a haber una diferencia grande, porque si ustedes se dan cuenta, aquí empieza a aparecer lo que son tabla 3, pero miren que acá aparece pues esta parte, este icono que nosotros estamos viendo acá, y que permítanme, yo me acerco un poco más y les muestro. Este icono es una base de datos. Esta es la que nos va a permitir a nosotros hacer ya más análisis y poder llamar lo que son, lo que nosotros llamamos ya lo que es columnas, y eso digamos que es la gran diferencia entre base de datos y tabla, porque de todas maneras pues ahí se sigue manejando, digamos que cada uno de los datos los podemos ir manejando también eh, como rangos, pero ya aquí entonces cuando nosotros tenemos bases de datos nos van a servir para poderlas utilizar como tal en lo que es el manejo de columnas. Entonces, ¿para qué? Para poder entonces pues ahorrarnos tiempo y que sea pues mucho más ¿cómo se llama? Productivo pues nuestro tiempo. Ahora, esto porque yo tengo acá solo 100 filas y bueno, son 6 columnas nomás, pero ya pues ustedes imaginarán cómo sería el trato en este caso si fuese digámoslo 50 columnas, como puede pues suceder en una base de datos. Entonces esto es lo que nos va a permitir a nosotros en Excel poder trabajar una gran cantidad de datos que nos permitan pues a nosotros llegar a tener pues esta base de datos. Entonces en ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya aquí, como tenemos esta tabla, cierto, que está acá en esta parte, nosotros vamos a irnos a fórmulas, vamos a ir a crear administración de nombres, vamos a decirle nuevo, cierto, y a partir de aquí entonces vamos a crear la base de datos. Entonces aquí nosotros seleccionamos los datos, digamos que nos vamos a referir puntualmente a este conjunto de datos que están acá. Entonces aquí nosotros los vamos a seleccionar
y de una vez entonces seleccionado todo este conjunto de datos, como nosotros lo podemos ver aquí, miren que ya tomo acá que está la 3, todo. Por eso es que es bueno hacerlo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a decirle entonces, vamos a decirle base, entonces vamos a ponerle datos. Recuerden que aquí hay alguna diferencia que yo estoy haciendo, y esto lo estoy haciendo a propósito, y es para poderles mostrar que siempre tenemos que colocarlo todo unido, o sea, todas las palabras unidas. En caso de que queramos hacer una diferencia como espacio, simularlo, porque pues no podemos tenerlo, vamos entonces nosotros a asignarle un nombre, pues a partir de guión al piso o guión al medio. Entonces ya ustedes digamos que lo definen como tal, ¿no? Entonces yo por acá puedo decirles que en este caso pues vamos a ponerlo de esta manera para poderlo identificar. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener, y de una vez entonces creamos lo que son las bases de datos. Bueno, entonces comienzo con una letra, comienzo con la letra, un carácter no incluye el espacio, carácter permitido. Bueno, listo, vamos a mirarlo a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacerlo de esta manera, a ver si nosotros lo podemos poner de esta manera. Tenemos el conflicto con el nombre, creo que ya acá un espacio no está en conflicto con ya. Entonces listo, entonces voy a ponerle otro ahí, listo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Miren, ya de una vez quedó, miren, base de datos hoy, y con este entonces nosotros vamos a poder pues trabajar ya todo lo que es el tema de base de datos. Esto va a ser importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo lo explico? Porque resulta que cuando nosotros nos damos cuenta, miren una de las cosas de lo que uno maneja, cuando uno maneja por rango las operaciones en Excel, miren que va a suceder de la siguiente manera. Entonces esto es lo que yo quiero mostrarles pues en este sentido, para que nosotros podamos ver la importancia de lo que son las bases de datos. Entonces permítanme acá, yo reduzco un momentico el tamaño, y de una vez entonces voy de una vez a ubicarme acá en lo que es la primera celda. Permítame, acá ya nos ubicamos de esta manera, y ustedes se van a dar cuenta de algo. Miren que aquí yo estoy manejando esto, pues lo estoy manejando pues con las fórmulas normales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sumar, digamos que nos dice las ventas durante todo el año. Entonces miren lo que yo tengo que empezar a hacer, y por favor, sé que de pronto algunos ya saben, han hecho esto, pero lo que yo quiero es que ustedes observen qué es lo que yo hago, para que ustedes se den cuenta cómo lo cambio cuando empiezo a utilizar bases de datos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, nos piden las ventas totales. Entonces vamos a mirarlo, que yo puedo llegar y decir entonces suma, digamos, las ventas de todo el año, y puedo entonces seleccionar toda la fila de los valores de las ventas que yo tengo aquí, y de una vez entonces en ese sentido yo voy a empezar a tener pues cada uno de estos rangos, ¿no? Digamos G5 hasta G104, listo. Entonces yo llego, tomo esto, y de una vez entonces ya tengo mi primer valor. Todas las ventas que tuve durante pues este año pues serían aquí toda la suma. Ahora, las ventas que tuvo pues Jaime Andrés. Entonces ya como tenemos esto, entonces vamos a decir que dice suma, sumar.si, ¿cierto? Y de una vez entonces en ese sentido vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay algo que siempre digamos que va a suceder, ¿no? Y es que cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, esto, ¿cuántos son las ventas de solo Jaime Andrés? Entonces lo primero que nos va a decir es el rango al criterio de que en este caso va a ser en relación pues al vendedor. Lo que yo quiero, digamos, que poner las condicionales. Entonces el rango en este caso pues va a ser vendedor, ¿cierto? Que va a ser esto, digamos que aquí lo voy a seleccionar. Entonces aquí yo selecciono absolutamente todos los datos, des en cuenta lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces miren que yo aquí estoy seleccionando todas las ventas, digamos que en este caso de Jaime Andrés, es que selecciono acá todo, digamos, todos los datos que se tienen. Aquí está el sumar sí, ¿no? Entonces primero me va a pedir el rango de dónde va a estar la primera suma de lo que yo voy a buscar. Entonces ahora lo segundo que me va a decir es el criterio. Entonces yo se lo puedo escribir acá para evitar confusiones y que no me vaya a generar error, y asegurarme que no vaya a empezar a haber error. Yo le voy a poner así, Jaime Andrés, digamos que ya tenemos acá nuestro criterio, y el rango de la suma. Entonces el rango de la suma es aquí
desde G4 hasta G105, ¿no? Que son todas estas operaciones. Fíjense que yo siempre tengo que empezar a seleccionar por lo que son rango de datos, ¿no? Entonces aquí yo selecciono, miren lo que yo estoy haciendo, ya les explico, miren que yo estoy haciendo acá la selección. Entonces miren que cuando yo llego y le digo, vea, sumar.si, entonces lo que es el tema de rangos al criterio Jaime Andrés, miren que acá yo lo selecciono y luego entonces selecciono todo el rango de suma de lo que yo voy a sumar. Entonces así es que yo hago esta operación de sumar. Sí, voy a sumar siempre y cuando entre la columna que está, entre los datos que están entre C5, ojo, miren que yo estoy hablando de rangos, entre el rango C5 y C104 que cumple Jaime Andrés, se va a ir al rango G5 a G104 y de una vez entonces va a sumar esos valores, y entonces ahí es en donde nos da pues el valor pues deseado, ¿no? Que aquí en este valor buscado, digamos que lo que nosotros nos da la operación es que Jaime Andrés en este caso pues ha vendido 13.585.899 pesos. Entonces esto es lo que uno tiene que mirar pues en esta parte, ¿no? Miren lo que yo estoy haciendo. Entonces miren que yo acá llego, sumar.si, entonces listo, estoy generando pues lo que es el tema de sumar pues de acuerdo pues a la condicional, ¿no? Ahora, resulta que así como ustedes podían ver y pueden revisar los videos también de Excel básico, ustedes se dan cuenta de que yo decía que con los condicionales, digamos que con el igual sí, usted podía decir sí y digamos tener más de una prueba lógica, ¿cierto? Entonces pues dos condiciones que tenían que cumplir o que fueran opcionales. Una de las cosas que aquí es más importante que nosotros tenemos que recordar es que nosotros aquí también lo podemos hacer con el tema del conjunto. Es decir, aquí miren que yo estoy diciéndoles, mire, cuánto fue, digamos, lo que vendió el señor Jaime Andrés, pero en el punto de venta B. O sea, no es solamente un condicional en donde estamos solo seleccionando los valores de, digamos que en este caso de Jaime Andrés, sino que también en ese sentido nosotros vamos a seleccionar que sea en el punto de venta A, y esa es la operación que nosotros vamos a hacer acá. Ese sería entonces suma punto si punto conjunto. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en este caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a tener varios criterios, ¿no? Digamos que aquí nos va a decir, en este caso, tenemos que aquí sumar punto si punto conjunto, miren que esa es la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en este sentido vamos a mirar que nos pide primero el rango de suma, a diferencia de lo que era la anterior operación, y esto digamos que vamos a empezar a mirarlo cuando hablamos de conjunto. Lo primero que nos va a pedir Excel es el rango de suma. En este caso ya sabemos que está acá, cierto, entre G4 y G105. Entonces voy a ponerlo, miren que yo puedo hacer esto, G4, miren que ahí ya dos puntos en G105. Entonces miren que aquí ya sí ve que aquí ya me selecciona todos los datos, absolutamente todos, desde G4 hasta G105. Digamos que estos son como los rangos de suma que uno pues ya como lo hemos manejado pues ya lo sabemos. Entonces de una vez me está pidiendo incluso, y ya empieza a pedirme los criterios, y fíjense que acá nos pide rango del criterio 1, que en este caso pues sería el de vendedor, y rango y el criterio 1, y lo mismo pues me va a pedir acá para el criterio 2. Entonces en este caso vamos a mirar que vamos a observar lo siguiente, y es que aquí los vendedores será el C, y entonces los puntos de venta pues los vamos a tener aquí en esta columna D, ¿no? Miren que pues esto digamos que lo podemos hacer, listo. Entonces ¿qué pasa? Para hacerlo en práctico y para que ustedes no se van a perder en la formulación, fíjense en algo, y es que yo puedo llegar acá y entonces rango el criterio 1, entonces va a ser C4, que sería digamos la celda, hasta pues C105, digamos que lo tengo ahí de referencia. Esto digamos que lo podemos hacer en esta parte, y de una vez entonces nosotros lo que vamos a hacer en este sentido es que nosotros llegamos y a partir de allí vamos a tener entonces la oportunidad, ¿cierto? Permítame acá un momentico, aquí
aquí la oportunidad, ya con el punto y coma, entonces hacer lo siguiente. Vamos a mirar que tenemos acá el criterio 1 y entonces el rango donde voy a buscar, entonces voy a buscar otra vez, como ese es el criterio, perdón, el rango, mi criterio, o sea, lo que yo voy a buscar ahí es que sea Jaime Andrés. Fíjense que lo pongo tal cual con tildes, digamos, lo pongo en mayúscula porque lo manejo en mayúscula, entonces como para que no vaya a arriesgarme, igual pues a que no vayamos a tener pues el error allí. Y la tilde, ahí sí, no, ahí sí inexorablemente, si no sabemos, digamos, el tema de ortografía, pues mejor no pongamos pues absolutamente pues nada al respecto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en este momento. Ahora vamos a buscar el rango del criterio 2. Como habíamos dicho que el rango del criterio 2 estaba pues en D, ¿cierto? Digamos, si nosotros nos vamos acá, nos vamos aquí a lo que es el tema de punto de venta, nos damos cuenta pues que está en la columna D, ¿cierto? Entonces en ese sentido vamos a darle, vamos a decirle entonces que lo busque, digamos, toda la suma. Digamos que en este caso, bueno, aquí lo puse en C4, ¿no? Vamos a bajarlo acá pues un poquito que no lo baje, ¿no? Entonces es el rango es desde G5 hasta G105, desde C5 hasta C5, y acá el segundo rango que está pues desde acá, desde la columna D, si ustedes se pueden dar cuenta, permítanme un segundito, es desde miren, si ustedes se dan cuenta es ABCD, que es el punto de venta, desde D5 hasta, miren que ya, perdón, desde 5 2 puntos, que es como la forma en la que también lo puedo hacer, y que ya me va seleccionando los datos hasta D105. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener aquí en esta parte. Entonces fíjense que está aquí pues bueno, aquí iba a aceptarle la invitación, creo que era Inés. Ahora sí, miren, sí, ya está, que no alcance a darle a aceptar, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener presente que aquí lo que yo tengo como criterio, como que rango de criterio 2, es que yo ya tengo lo que es el rango del punto de venta. Entonces miren que yo llego, le doy punto y coma, miren que ya cambia el criterio 2 y de una vez, entonces como es texto, pues yo lo voy a poner como B. Fíjense que yo ya estoy haciendo esto porque tengo ya dos criterios que yo voy a introducir dentro de mi operación. Entonces por eso es que de una vez Excel de una vez me dice, bueno, ¿qué es lo que yo voy a sumar al final? Pues va a ser todo lo de valor. Pero teniendo en cuenta a Jaime Andrés, que está desde C5 hasta C105 donde esté, y que diga el punto de venta B, que puede estar entre el punto de venta entre D5 y D105. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Ahora aquí es importante tener presente pues también, así, mirar que cuando nosotros vemos aquí el Excel, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a tener para criterio 3, para criterio 4, o sea, absolutamente todo lo que usted quiera sumar. Entonces, ahora, eso sí, todas van a tener que cumplir, o sea, todas se organizan para que sean pues, de esta manera. Yo lo hago con dos, pues uno por cuestión de tiempo y dos porque finalmente ese digamos que es el propósito. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre que nosotros tenemos que utilizar así las fórmulas y tenemos que indicar lo que se llaman los rangos, pues tendremos que señalarlo. Yo lo hago acá porque de esta manera, pues porque yo ya sé que esto pues va a funcionar así, pero en un caso dado, digamos, que usted no sepa bien los rangos, que esto de pronto usted no los memorice, pues usted se va a ir a seleccionarlos uno por uno. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Ahora vamos a ver que dentro de esto, ya como tenemos nuestros dos criterios, voy a cerrar el paréntesis, ¿cierto? Acá en esta parte, y de una vez entonces voy a dar enter. Al dar enter me doy cuenta que, claro, en las ventas totales fueron de 66 millones, que es 67. Las ventas que tuvo Jaime Andrés fueron de 13 millones 185, de las cuales entonces aquí Jaime Andrés, de esos 13 millones, pues 7 millones 888 fueron en el punto de venta
en el punto de venta B. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente. Ahora vamos a mirarlo pues también, ya teniendo pues en cuenta esto, vamos a mirar lo que es la parte ya de contar puntos. Sí, digamos cómo hacer para contar, digamos, los registros. Digamos que cuántos registros hay de César Augusto. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece César Augusto en esta? O sea, de los 100 registros, ¿cuántas veces aparece César Augusto? Entonces vamos a decirle, en este caso, fíjense en algo, y esto es lo que quería pues, comentarles. Entonces, igual, contar, punto sí, ¿cierto? Miren que ahí ya pues está lo del sí conjunto y funcionará igual. Entonces, miren, dice rango. Entonces vamos a sumar. Entonces, ¿cuál va a ser el rango para contar a César Augusto? Me voy a ir acá, voy a subir. Entonces, miren que yo llego y de una vez, entonces, miren que el rango es este. Y de una vez, entonces, vamos seleccionando. Miren, todo este rango, miren que acá yo lo seleccioné, decía que debe de ser C105 pues a 104. Y de una vez, entonces, yo le digo entonces criterio, entonces yo le voy a decir César Augusto, fíjense en esto, miren que aquí lo estoy contando, y de una vez entonces miren, ya nosotros tenemos una operación, y fíjense que César Augusto en este caso pues sí, sí señora, mire aquí lo estoy buscando porque mire, claro, fíjense en el, si ve que acá lo puso otra vez, listo. O sea, si ustedes se dan cuenta, si ve que porque uno tiene que ser muy preciso, entonces por eso, si yo acá, por ejemplo, César, sabemos de que tiene tilde, si yo lo pongo con tilde, fíjense que aquí pues obviamente me va a dar cero. Entonces, porque lo va a interpretar como diferente, digamos como ¿cómo es que se llama esto? Como un código diferente. Entonces, por eso es que lo va a tener pues allí diferente. Entonces, por eso es que tiene que ser uno preciso para hacerlo. Entonces, allí es en donde uno tiene que ser muy exacto con esto. Esto es lo que uno pues va a mirarlo ahora. Inclusive cuando uno habla, y esto pues quiero comentarles lo siguiente, cuando uno habla, espérate, cuando uno ya habla, digamos que en estos casos, que son también lo que es la parte de promedio y de suma producto, miren que yo ayer les había dicho que les iba a explicar todo esto, y es por esto, porque miren, aquí hay otra fórmula que se llama suma producto. Entonces, la fórmula de suma producto, ¿qué es lo que hace? Vamos a suponer, digamos que vamos a suponer que este es la cantidad, el valor unitario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sacar, bueno, ¿cuánto fueron las ventas totales? Entonces pues yo de antemano yo les puedo decir, las ventas totales fueron 7.971. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tendría que hacer para llegar a esto, básicamente es tomar y empezar a hacer pues, las operaciones normales, ¿no? Digamos que nos vamos a ir aquí a esto, que llegamos y entonces decimos igual, ¿cierto? Aquí la celda de cantidad sería F5 por la celda G5, que sería pues 115 millones. Entonces eso es lo que nosotros estamos pues diciendo, y al final entonces ya con los 100 registros, entonces ¿qué sucede? Yo llego y utilizo la fórmula de suma, entonces llego y tomo pues toda esta parte, ¿no? Ahora aquí hay una forma, digamos que más específica para hacer esto. Entonces, ¿cómo es para el tema de suma producto? O sea, suma multiplicación. Entonces voy a llegar y voy a decir igual suma producto, y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, fíjense que ya aquí empezamos a manejar lo que es el tema de matrices. ¿Y por qué? Porque maneja lo que es el tema de fila columna, o lo que es pues también digamos que lo interpreta también con lo que es el tema de columna. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llegar con suma producto, voy a seleccionar en primer rango, miren que acá en mi primera matriz va a ser la de cantidad, entonces yo la selecciono acá toda. Entonces voy a seleccionarla de esta manera. Entonces aquí yo he seleccionado todo, los 100 registros, ¿cierto? Entonces mire, F5, F104, listo, de una vez. Y
de y en ese punto entonces miren que ya puedo tomar entonces la siguiente, que es valor unitario. Aquí por la cuestión de tiempo, entonces yo les voy a decir G5, miren que ya de una vez 2 puntos hasta G104. Fíjense que ya aquí nosotros pues lo tenemos pues presente como tal. Ahora, esto es lo que nosotros pues vamos a tener. ¿Sí? Que ya aquí yo ya tomo lo que son las dos las dos columnas, digamos como tal, y de una vez entonces miren que voy a llegar a este mismo número. Entonces de una vez aquí está esa parte. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener cuando hablemos pues ya lo que es el tema de suma producto. Entonces esta es la forma. Así que siempre tendré que manejar lo que es el tema de rasgos, e inclusive si nosotros nos vamos acá para lo que es el tema de promedios, fíjense que aquí vamos a tener una base de datos. Saca la hoja de promedio, ¿no? Bueno, cualquier pregunta, por favor me interrumpe. Si hay, digamos que si tenemos alguna pregunta, perdónenme que yo vaya pues en este momento pues así, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y esto pues es algo que ya vamos a ir mirando, uno puede, digamos que en estos casos, empezar a mirar algo que es importante. Digamos que cuando nosotros miramos, aquí hay tres formas, digamos, de mirar lo que es el tema de promedio, y que pues, nos va a servir para mirar lo que es el tema de las estructuras cuando hablamos pues digamos también de tablas y demás. Y es que digamos aquí si yo hablara de promedio, digamos si yo hablara de promedio de lo que son estas operaciones, permítame un segundito, aquí vamos a hacer, aquí vamos voy a hacerlo pues de esta manera, listo. Entonces permítanme aquí, si yo hiciera promedio, digamos que lo voy a hacer acá, ustedes se dan cuenta que yo iría, y eso es bueno que ustedes ya lo miren, si ustedes se dan cuenta, y aquí es en donde yo quiero estar, aquí en la comprobación. Miren, si yo dijera promedio, entonces utilizaría igual promedio, ¿cierto? Entonces aquí permítame, yo le pongo un símbolo de este, exacto, ya. Miren que aquí yo siempre utilizo es esto, ¿no? Digamos que aquí yo lo pongo de esta manera. Ahora, si digo promedio sí, entonces yo utilizaría, en este caso, como tal, entonces fíjense que yo utilizaría esta parte para poder entonces, miren, promedio, ¿cierto? Entonces, perdón, igual promedio puntos sí, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos serviría. Y miren que aquí viene el tercero, que viene promedio, perdón, igual promedio punto sí punto conjunto. Ahora aquí, si ustedes se dan cuenta, yo lo que quiero, digamos que darles a entender con esto es que ustedes van a hacer lo siguiente, van a ver algo, y es un conjunto de cosas que ustedes pues deben tener allí muy puntualmente, y es lo siguiente, y es que miren, cuando uno habla de esto, resulta que aquí está solo la fórmula, digamos que de promedio, pero miren que siempre va a ser ya sea suma, digamos que abre, o promedio punto sí, o suma punto sí, o contar punto sí. Y miren que también está promedios punto sí punto conjunto, como decir suma punto sí punto conjunto, o contar punto sí punto conjunto. O sea, aquí es a lo que yo quiero llegar, que si ustedes se dan cuenta, las estructuras para este tipo, digamos, de argumentos, digamos, para estas fórmulas, generalmente van a ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener ese mismo tipo de estructura. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que siempre vamos a tener pues ese mismo punto cuando utilizamos lo que son las fórmulas. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar el promedio, entonces el promedio, miren, el promedio vamos a hacerlo, inclusive aquí ya lo tengo acá separado para cuando utilicemos el otro, ¿no? Entonces fíjense, vamos a sacar el promedio de todas las ventas. Entonces aquí vamos a decirle igual
promedio, miren que está aquí, mire, igual promedio, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a hacerlo desde G4, ¿cierto? Hasta, entonces yo le voy a decir hasta G100, ¿qué es? 105. Yo me voy aquí abajo, perdón, me voy aquí abajo, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente estoy seleccionando pues todos los rangos, ¿no? Digamos que aquí yo llego, miren que aquí yo puedo mover esto, digamos que a veces cuando en la misma fórmula, si ve que ustedes pueden modificarlo, digamos, miren, este parte ustedes lo pueden hacer para poder entonces modificarlo, ¿no? Entonces miren que da hasta G104, G103, listo, aquí ya nos da pues el valor. Ahora fíjense que ya entonces en este sentido, bueno, aquí puedo sacar, digamos que como ya tengo acá todos los números de rango, entonces no necesito más. En este caso, pues de una vez. Ahora, ¿por qué aquí cuando yo utilizo punto y coma, porque me aparece número 2, número 3 y demás? Porque resulta que nosotros pues podemos hacerlo teniendo, digamos que varios, digamos que no sean solo estos únicos, sino otros rangos también, y necesitamos promediar absolutamente todo, pues usted los puede ir seleccionando de esta manera. Entonces pues en este caso pues no lo vamos a hacer, pero lo puede usted hacer perfectamente. Ahora vamos a hacer el promedio punto sí, o sea, es decir, vamos a decirle, entonces vamos a promediar punto sí con lo que es el tema de punto de venta A. Entonces, ¿cuánto fue el promedio en este caso de las ventas en el punto de venta A? O bueno, vamos a tomarlo con Luisa Fernanda. Entonces vamos a hacer cuánto fue el promedio en ventas de Luisa Fernanda. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Promedio punto sí. Aquí entonces miren que ya lo abrimos. Igual promedio. El rango y el criterio. Entonces, ¿el rango cuál va a ser? Entonces, va a ser vendedor. Entonces, en este caso, pues es la columna C, ¿cierto? Ojo porque esto es de rangos, ¿no? Entonces, miren. Entonces, C4 a C103. Vamos, que es todo lo que yo he hecho es ahorrar tiempo con esto. Miren, acá yo he seleccionado todo. Listo. Entonces esto, ahora, si ustedes se dan cuenta es porque ya tuve que corregir pues ese rango, ¿no? Ese criterio. Ahora el criterio, bueno, yo acá puedo escribir Luisa Fernanda como lo hice en la vez pasada, ¿no? Que escribía, digamos, el texto. Pero también si ustedes lo tienen allí pues predeterminado, pues de una vez lo pueden hacer. Es decir, si lo tienen en una celda, en este caso pues es F1, listo, perfecto. Y entonces luego viene el rango promedio. Entonces, como yo sé qué valor está, que miren que es la columna G, entonces yo le voy a decir G, le voy a decir G4 hasta G103. Entonces miren lo que sucede aquí. Ya miren que ya tomo, digamos, lo que es todos estos rangos, ¿cierto? Entonces de una vez, y aquí ya obtengo mi dato, ¿no? Que fueron ¿cuánto? Vamos a mirarlo. Entonces voy a ponerle pues este mismo formato pues aquí a esto. Mire, fueron 650.000. ¿Cuánto fue el promedio de lo que vendió Luisa Fernanda? 650.000, o sea que está por debajo del promedio de las ventas totales. Esto también, digamos, que ustedes se dan cuenta que ahí pues son el análisis, ¿no? Igual les tocaría mirar el promedio de los demás, pero ya ustedes se dan cuenta. Ahora, y vamos a utilizar, digamos que en este caso vamos a utilizar cuánto es el promedio de Luisa Fernanda vendiendo en el punto de venta A. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este? Lo mismo. Entonces vamos a llegar, entonces aquí yo voy a llegar y voy a hacer algo, voy a poner el mismo formato, listo, con eso para que pues de una vez se pueda observar. Igual promedio punto sí punto conjunto. Vamos, que ustedes para asegurarse aquí, ya si ven que igual siempre cuando es punto sí punto conjunto, si ven que el rango de promedio o el rango de suma siempre nos lo va a pedir. Entonces miren que yo de una vez lo voy a dar. Entonces G4 hasta G103, porque ya sé que ese es el rango de todo, o sea, es como seleccionarlo. Pero que miren que yo utilizo acá los dos puntos. Cuando hablamos de dos puntos, porque yo lo hago, digamos, que vaya desde esta parte hasta esta otra parte.
Entonces eso es lo que usted va a hacer. Ahora, me va a me va a decir entonces ahora el rango de criterios 1. Entonces el rango de criterios 1, entonces en este caso, que sería vendedor, está en C. Entonces ahí es en donde yo voy a ir con los rangos, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces el rango de criterios 1 es C, digamos, sí, es C4 hasta, perdón, 2 puntos, hasta C103. Listo. Entonces miren que ya aquí ya no lo ha seleccionado. Y desde luego punto y coma, porque pues aquí nosotros vamos a seleccionarlo. Miren que aquí yo ya llego y entonces este va a ser el rango. Entonces miren que el criterio 1 va a ser este, y está en donde está en C4 hasta C103. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y del criterio, entonces en este caso nosotros lo vamos a tener que es F1, porque aquí ya lo tenemos. Vamos a ir entonces al segundo. Entonces el segundo criterio es el punto de venta, que está en D. Entonces D4, ¿cierto? A D103. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora el criterio va a ser entonces el punto de venta A. Yo aquí lo selecciono. Miren que está en G1. Listo. Yo ya aquí ya he hecho pues la selección como tal. Y por ende, entonces yo llego, cierro el paréntesis y de una vez entonces ya tenemos, miren, es increíble, pero eso, en el punto de venta vendió más y le va hasta, uno puede decir que pues le va hasta mejor. Vamos a reducirle un poco el tamaño para poder observar bien la fórmula. Miren que aquí está. Entonces miren que esta fue la forma en que lo hice: promedio, puntos y punto conjunto. Primero el rango de lo que yo voy a promediar al final, luego el rango del criterio 1 y su criterio 1, y que da pues las vendedores, el rango de criterio 2 y su criterio 2, que sería pues el punto de venta. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en este caso. Listo. Entonces hacia eso es lo que vamos, y en ese sentido pues es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces aquí eso es lo que nosotros vemos con el tema de promedio. Ahora, esto porque yo lo hago, porque resulta, o sea, esto, bueno, la pregunta es, ¿ha sido clara la información hasta este momento? Pregunto. Entonces, bueno, sí, ¿escucho? Ok. ¿Qué es lo que sucede con esto? Digamos que vamos a mirar esto porque yo se los he explicado. Porque resulta que cuando nosotros vamos a ir a lo que es el tema de crear estas bases de datos, nosotros vamos a trabajar, digamos, ya con lo que son ya bases de datos, teniendo las piezas así organizadas, porque vamos a trabajar lo que son las funciones de bases de datos. Porque como les digo, yo tengo 100 filas y listo. Y yo tengo pues 6 columnas. No pasa nada. Pero, ¿qué sucedería si yo tengo, digamos, la pregunta es, si yo tengo 50 columnas y si tengo 1.000.000 de filas? Pues esto no es funcional. ¿Y por qué no es funcional? Porque es que yo a qué horas voy a llegar a tomar los rangos. Además que si ustedes se dan cuenta, uno puede tomar el riesgo también a equivocarse. Y entonces los cálculos que haga, las cuentas, la información, pues puede volverse, ¿cómo es que se llama esto? Puede volverse también pues errónea. Entonces ese es el riesgo con esa información de 1.000.000, digamos, de filas, y si hablamos de 50 columnas. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para atender eso? Va a ser entonces las funciones de bases de datos. Entonces, ahora, ¿cuál es el primer paso? El que yo ya les decía, tenemos que usar que todo sea, como ya les he explicado, que sean tablas, ¿cierto? Que sea el dato en tablas, y que efectivamente cuando nosotros acá pues o podemos ir pues también directamente para la administración de nombres, que realmente nos vuelva pues esos datos pues bases de datos, ¿no? Entonces ahora permítame, acá yo vuelvo un momentico, y es porque resulta que miren, este va a ser, miren, este va a ser lo que nosotros llamamos cálculos BD.
esto es la tabla, pero si ven que aquí está, si es la diferencia, estos de azulito son las bases de datos, con estos que se juega, ¿no? O sea, con este es que se juega, ¿listo? Entonces esto va a ser importante porque ya con esto vamos a ver lo siguiente, y eso digamos que es lo primordial que nosotros vamos a empezar a mirar aquí, y es que resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de lo que son las funciones de bases de datos, vamos a encontrar lo siguiente, y es que todas las operaciones que nosotros manejamos van a verse reflejadas en este sentido, y es que nosotros cuando utilizamos funciones de base de datos se dan cuenta que todo va a empezar es con un BD. Es decir, aquí vamos a ver que BD suma, es la misma, o sea, de sumar. BD máximo, valor mínimo, promedio, contar en lo que es numérico, contará lo que es el tema de texto, extraer. Entonces, todo va a tener con una antesala, con un prefijo, si se puede decir, que sería BD. Ahora, vamos a tener que esta va a ser la sintaxis que nosotros pues vamos a manejar, ¿no? Entonces, permítanme un segundito, acá yo lo reduzco un momento y de antemano miren lo que va a suceder. Resulta y pasa que cuando nosotros trabajamos en lo que es el tema de bases de datos, estas funciones, va a tener lo siguiente. Lo primero es que pues nos va a pedir la base de datos. Lo que yo les digo es que pues va a ser pues sí la tabla, pero la base de datos que ya hemos nombrado. Luego nos va a pedir un parámetro que es el nombre del campo. Y luego nos va a pedir pues unos criterios que son las condiciones. ¿Sí? Entonces, igual como cuando nosotros hablábamos de lo que son las funciones anteriormente expuestas, de suma, de promedio y demás, pues siempre vamos a tener pues un rango que es el que nosotros vamos a hablar, pero aquí ya es un poco más específico. Ahora, aquí yo quiero empezar, como dicen, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque estas condiciones sí o sí, no es como cuando yo llegaba y decía que el criterio era que yo les escribía a ustedes que era Luisa Fernanda o Jaime Andrés, no. Aquí sí o sí estas condiciones van a tener que tener en cuenta esto. Mire, pilas con esto porque por esto es que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que usted tiene que tener el encabezado, ya sea uno o dos o tres. Bueno, en este caso yo lo hago solo con dos, pero ¿qué pasa? Usted siempre tendrá que tener el encabezado y ya directamente diligenciado lo que es ¿cómo es que se llama esto? Lo que es el criterio como tal, el parámetro como tal. En este caso es vendedor, y aquí pues bueno, yo aquí he creado pues una validación de datos, pero aquí donde están todos los vendedores, y por ejemplo acá ha quedado fecha, lo mismo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ya esté, ¿no? Ahora, usted puede tener su fórmula, digámoslo acá en la parte superior, y ir modificando estos datos, claro que sí, pero ¿qué sucede? Resulta que usted de todas maneras tiene que tener aquí, perdónenme los ruidos externos, eh, no controlables, vamos a tener en cuenta la siguiente situación, y es que siempre usted va a tener que tener estos criterios. Entonces, siempre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Digamos que vamos a tener en cuenta que nos va a decir lo siguiente. Bueno, vamos a mirarlo de esta manera. Cuando nosotros miramos lo que es el tema, ¿cuántas fueron las ventas de María Antonia en pesos? Entonces vamos a tener pues en cuenta eso. Yo ya he creado mi base de datos que se llama BD1, pero aquí vamos a hacerlo de esa manera. ¿Se acuerdan que anteriormente era llegar y decir igual, sumar puntos y empezar pues a hacer como esta parte? Y ustedes se acuerdan lo del rango, ya no es necesario. Entonces lo primero es que ya tenemos aquí, en este caso, digamos que vamos a tener vamos a poner aquí a María Antonia, listo, porque ya va a estar, listo, ya lo tenemos. Entonces ya vamos a mirar. Igual,
BD suma. Entonces miren que ya cuando yo digo BD de una vez, entonces ya me aparece todo, inclusive me aparece esa base de datos. Entonces BD suma, ¿cierto? Y vamos entonces en este sentido, vamos a mirar qué base de datos. Entonces, ahora, la base de datos en este caso se va a llamar BD, entonces vamos a mirarlo, espérate a ver si está acá, espérate porque no aparece acá, que tiene que, esta no es, pues tendría que aparecer acá. Vamos a hacer la comprobación primero, porque veo que no la tenemos, ¿no? Entonces vamos a mirar, miren, que yo ya tengo esto como tabla, miren que acá cálculos, ya sé, que se llama cálculos BD1. Así que aquí es importante tener en cuenta también la base de datos. Entonces volvemos acá. Ok, listo. Entonces aquí estamos. BD suma, ¿cierto? Las ventas de María Antonia, BD suma. Y vamos a decir base de datos. Entonces, mire, miren lo que yo estoy diciendo. Ya le voy a decir cal. Miren, sí que aquí ya me lo centró. Si es la diferencia entre este logo y este, vamos a elegir el que es azulito. Entonces este, que es... ¿Por qué? Porque es la base de datos, es la que ya le hemos puesto desde acá, desde el insertar, perdón, desde acá, desde la fórmula, y ya le hemos dicho pues administración de nombre, ¿no? Pues aquí no me lo va a permitir porque tengo una fórmula abierta, pero hacia eso, listo. Ahora, des en cuenta que el nombre del campo es el encabezado, lo que yo voy a, en este caso, pues que voy a sumar. Entonces ya tengo la base de datos, entonces lo que voy a sumar. Fíjense que acá en valor unitario, si ve que ya están todos los datos seleccionados, listo. Ahora, yo para indicar en este caso el nombre del campo, le voy a decir valor unitario, este. Entonces miren que aquí está, encabezados, valor unitario. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Y de una vez vamos a decirle dentro de los criterios, entonces ya tenemos acá los parámetros, que son los que están acá. Entonces yo le voy a decir, me voy a ir, mire, a María Antonia, miren, aquí a este, bueno, puede ser este también, pero bueno, lo tomé acá, vendedor María Antonia. Si ven que yo ya lo selecciono y miren cómo queda la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, el BB de suma, la base de datos, luego el encabezado que es en donde yo voy a sumar y teniendo en cuenta que estos criterios. Si ve que esto sí tiene que ser totalmente formulado. Y con esto, pues de una vez lo vamos haciendo. Ya sabemos que en el caso de María Antonia, vamos a mirarlo, digamos que podemos cambiarlo de una vez para que digamos que lo miramos con Jaime Andrés. ¿Se acuerdan que también eran 13 millones y medio aproximadamente? Miren lo que aquí ya aparece. Y si ve que yo no tuve que seleccionar ni decirle los rangos porque ya está con base de datos. Esa es la importancia de este tipo, digamos, de cuentas como tal. Ahora vamos a mirar que si nosotros vamos a mirar lo que son las unidades, cuánto fueron las unidades máximas, entonces va a funcionar de la siguiente manera. Igual BD Max, si ustedes se dan cuenta acá, base de datos, y miren que aquí yo voy a llegar a tener en cuenta que mi base de datos entonces en este caso es cálculos, mírenlo acá está, pero volvemos otra vez al que está azulito, que es el que ya hemos creado, cálculos BD1, entonces esto está bien. Ahora, nombre del campo, en este caso son unidades, ¿no? Entonces voy a irme allí, digamos que me voy a ir a esta parte, acá, perdón, reduzco un momentico, listo. Entonces miren que yo me voy a ir pilas porque ya tenemos la base de datos, ¿no? Entonces me está diciendo que me está pidiendo que es el nombre del campo. Como son cantidades, entonces miren que yo lo selecciono de esta manera, ¿sí ven? Yo lo selecciono, encabezados cantidad, listo. Ahora, lo que lo que podemos verlo es que ya dentro de esta parte, dentro de lo que es la parte pues de cantidad, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Digamos que aquí ya lo tenemos en este punto. Vamos a mirar que aquí va a hablarnos en este sentido frente a lo que son las unidades máximas, ¿no? Digamos que necesitamos saber lo que es el tema, digamos que aquí ya teniendo en cuenta esta parte, los criterios, digamos que ya tenemos el encabezado,
y de una vez entonces vea María Antonia, entonces como fueron las cantidades de María Antonia, volvemos aquí al mismo punto, vea, ¿sí? Vendedor y María Antonia. Entonces este va a ser nuestro criterio, estos van a ser nuestros parámetros. Entonces vendedor, ahí busque todo lo que diga María Antonia, cerramos el paréntesis y de una vez entonces nos damos cuenta de que la mayor cantidad que vendió María Antonia fueron 210 unidades. Ahora, ¿de qué producto? En este momento pues no lo sabría decir, pero podemos saber que esa fue la cantidad. Entonces miren que yo aquí, en este caso, tomé primero base de datos, luego lo que es el tema de el parámetro y luego lo que es el encabezado de campo y ya lo que son los criterios o los parámetros. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Entonces ahora lo mismo, hacemos el mismo ejercicio, pero ahora al contrario, vamos a decirle BD mínimo y nos vamos a dar cuenta primero entonces la base de datos, ¿no? Entonces de la que nosotros estamos hablando, en este caso mira, cálculos BD1, miren que aquí ya está. Ahora nombre del campo, entonces yo le voy a indicar en este caso en qué significa, a dónde está, perdón, nombre del campo. Entonces sería el nombre del campo en este caso pues sería listo, sí, ya, cantidad, igual vuelve a ser cantidad, listo, y con eso entonces en ese sentido vamos a mirar que ya aquí vamos a crear pues el otro criterio, ¿no? Que cuál es el criterio, que es el siguiente. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Otra vez volvemos a tener en cuenta nuestros criterios, que sería pues esta parte, ¿no? Las unidades mínimas. Y ustedes se dan cuenta que de una vez entonces las unidades mínimas que vendió en una venta, lo mínimo que vendió fueron 27 unidades. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Si ve que uno va teniendo, a diferencia que toca otra vez seleccionar los rangos y demás, aquí ya se empieza a manejar pues en ese sentido de base de datos. Hacia eso es a lo que nosotros pues vamos a trabajar pues en ese sentido. Entonces hacia esa dirección es la que nosotros pues vamos a tener. Listo, entonces en ese sentido es como nosotros vamos a empezar a manejarlo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál fue el promedio de ventas de María Antonia. Entonces empezamos a verlo, que en este caso vamos a decirle B de promedio. Entonces vuelve otra vez a jugar pues esta misma parte, en el cual le vamos a decir cálculos B de 1. Entonces aquí está. Ahora punto y coma, nombre del campo. Entonces en este caso vamos a buscarlo, que es ventas, o sea lo que era pues como tal las ventas que nosotros aquí teníamos, cierto, y de una vez entonces miren que ya acá lo selecciono. Entonces valor unitario, listo, eso es lo que nosotros pues vamos a ir teniendo, y de una vez entonces punto y coma, cierto, y ya lo tenemos. Vamos a seleccionar los criterios. Entonces, los criterios van a estar acá. Fíjense que aquí ya lo que es de María Antonia, cierro el paréntesis y enter. Entonces miren que ya aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Miren, llegué y lo que hice fue, perdónenme, ¿qué fue lo que sucedió? Porque no me está saliendo, espérate. Aquí vamos a mirar esta parte, espérate, mostrar fórmulas. Listo, aquí está, mírenlos. Entonces ve que acá yo estoy bien. Ahora sí, ya les voy a explicar ese truco que acabé de hacer. Con razón, permítanme, acá ya soluciono un segundito. Listo. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Vemos que acá tenemos esta fórmula, permítame un segundito, y de una vez aquí, espérate, con razón, soluciono un tema aquí.
sí decía, pero ¿qué pasó? Listo. Entonces que me desconecto el mouse. Dame un segundito y acá conecto. Y como se carga. Ya un momento, por favor. Listo. Ya. Entonces, continuando. Ya con esto, permítame un segundito. Ya. Entonces, aquí continuando vamos a mirar lo siguiente. Y es que aquí en lo que nosotros veíamos de contar, ya sé que lo que vamos a hacer, voy a reducirle pues acá el tamaño un momentico. Listo. Entonces, miren, si vea, B de promedio, entonces, primero, los cálculos, la base de datos, luego el encabezado y luego pues el criterio, ¿no? Entonces, des en cuenta que ahí es en donde nosotros pues vamos a tener en cuenta esa parte. Siempre las fórmulas de bases de datos van a funcionar en ese sentido. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora, ¿cuántas veces realizó María Antonia en ventas? Digamos, ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántos registros tenemos de María Antonia de ventas? O sea, lo mismo que decíamos con César Augusto, que ¿cuántos registros tenemos? Entonces, vamos a mirar, espérate aquí, listo. Vamos a ubicarlo con esto, como es. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la fórmula, pues contará. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? B de contar es cuando nosotros utilizamos números, ¿sí? Entonces, eso digamos que es importante. Y B de contará es cuando estamos hablando de formato texto o alfanumérico, es decir, combinación entre letras y números. Entonces, allí hay que tenerlo pues allí muy presente. Entonces, vamos a decirle contará. Y de una vez entonces vamos a observar lo siguiente, que va a decir cálculos, B de 1, siempre la misma base de datos, punto y coma, nombre del campo. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el tema de, bueno, las ventas, ¿no? Entonces cuántas ventas hizo, entonces dónde va a estar, en vendedor. Entonces permítame un segundito, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí vamos a subir y de una vez entonces vamos a buscar lo que son los datos. Aquí como es el tema de vendedor, pues, aquí es en donde yo pues voy a mirar pues esta parte, digamos que son los encabezados y el criterio. Entonces claro, efectivamente va a ser ¿cuál? Vendedor María Antonia. Miren que ese va a ser nuestro criterio. Cerramos y de una vez entonces ya obtenemos esa parte. Vamos a revisar qué fue lo que quedó mal. Entonces vamos a revisar de una vez. Entonces claro, aquí está. Entonces tenemos esta, sí, claro, aquí nos quedó pues los argumentos, aquí el criterio, vamos a ver el nombre del campo, que en este caso se va a llamar vendedor. Entonces esto es lo que yo acabé de hacer, listo. Entonces ¿cómo hice esta fórmula? Primero contará, B de contará, entonces cálculos B de 1, la base de datos, el encabezado está en vendedor, ¿cierto? Y los criterios están en S19 y S20. Entonces ya los tenemos y efectivamente nos damos cuenta de que María Antonia hizo 20 ventas, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Listo, este sería digamos el ejercicio. Ahora, miren que aquí está cuántas ventas realizó María Antonia en el punto de venta A. ¿Sí? Digamos que por ejemplo, voy a llegar y voy a decirle control X. Vamos a tomarlo acá porque nos adelantamos. Vamos a hacerlo acá. Entonces, miren, ventas, ¿cuántas ventas? Entonces vamos a decirlo igual. B de contará. Ustedes se dan cuenta. Bueno, voy a reducirlo un poquito para que se pueda observar, ¿no? Entonces, miren. Listo. B de contará. Ahora, base de datos. Entonces se van a dar cuenta. B de contará, entonces base de datos, entonces ¿cuál va a ser? Entonces cálculos B de 1, aquí nosotros, aquí me acerco, entonces cálculos B de 1, de una vez, entonces tenemos el nombre de los campos,
¿Cuál va a ser? Entonces, va a ser el nombre del campo, el encabezado como tal? Entonces va a ser, vamos a llegar y vamos a tenerlo pues allí presente. En este caso, vemos que tenemos lo que es el tema ya de vendedor otra vez, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Es que aquí lo vamos a indicar porque pues va a ser vendedor. Y de una vez entonces vamos a tenerlo acá, que es ¿cuál? Es este. Entonces va a ser vendedor. Aquí ya nosotros pues establecimos ya lo que es el tema del parámetro, ¿cierto? Y las condiciones. Entonces de una vez nos vamos a ir a las condiciones que ya tenemos aquí y va a ser, entonces aquí es lo que yo les decía. Entonces miren que acá está vendedor, punto de venta y pum, listo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener y de una vez entonces ya lo vamos a tener. Bueno, aquí estoy cometiendo el mismo error, aquí ya tengo los parámetros, pero me va a tocar otra vez hacer el punto y coma. Les voy a mostrar qué es lo que tengo, lo que estoy haciendo. Entonces miren, tenemos, permítame acá, entonces vea, tenemos la base de datos, ¿no? Eso sí lo tenemos ahí, ya tenemos los criterios, pero acá nos falta el nombre del campo. Voy a volver a seleccionar aquí en nombre del campo, voy a seleccionar otra vez pues lo que es la parte de vendedor, ¿no? Entonces aquí vendedor y de una vez entonces ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuántas hicimos en la punta de venta? De las 20 ventas, ¿qué quiere decir esto? De las 20 ventas que hizo María Antonia en general, 11 fueron en el punto de venta A. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener allí presente. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿quién fue el vendedor de la venta número 56? Entonces aquí vamos a mirarlo pues de esta manera. Vamos a hacerlo en el siguiente punto. Resulta que si nosotros miramos acá el vendedor de la venta número 56, aquí yo le voy a poner pues como, bueno, está ahí Alberto, pero para que nos demos cuenta voy a ponerlo como Leandro. Listo, para que es el único que está allí. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir ver extraer la cálculos espérate, igual, ¿no? Igual b de extraer, listo. Ahora base de datos, cálculos b de 1, aquí está. Ahora nombre del campo, entonces vamos a irnos en este caso, nos vamos a ir, vamos a mirarlo, vamos que teniendo en cuenta esto, nombre del campo, que es lo que nosotros necesitamos, nos vamos a ir y vamos a mirar que lo que necesitamos es vendedor, ¿no? Entonces esta es, digamos que el encabezado que vamos a analizar, listo. Y las condiciones que nosotros pues vamos a tratar van a ser las siguientes. Entonces vea, criterios. El criterio entonces va a ser lo siguiente. El criterio va a ser venta número 56. Aquí está. Entonces miren que ya lo seleccionamos y de una vez entonces cerramos y ya nos damos cuenta, miren, venta número 56, entonces aparece pues mi nombre. A eso es a lo que nosotros pues vamos a hacerlo, digamos que con todo lo que tiene que ser con funciones de bases de datos. Como ustedes se dan cuenta, ustedes pueden utilizarlo, y de hecho una de las cosas es que cuando ustedes necesitan utilizar esto de base de datos, cuando vayan a integrar, por ejemplo, funciones con el buscar en la horizontal, buscar en la vertical y les pide tabla o matriz, ahí es en donde ustedes tienen que utilizar esto que se llama bases de datos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos ya de lo que es esta parte, digamos, de bases de datos, es algo que va a ser una constante, inclusive llegando ya a lo que son pues, los niveles superiores como pues, Power Pivot, Power Query y Power
BI. ¿Por qué? Porque manejan es esto, o sea, bases de datos tras de columnas, y entonces usted lo que hace es operaciones entre columnas, no que la L8 más por la M9, no, es la columna vendedores por la columna cantidad, o bueno, cantidad por la columna cantidad por columna precio. Entonces eso es lo que nosotros, pues aquí ya nosotros tenemos que ver al respecto de esta parte. Ahora, esto, digamos que, pues bien, digamos, con lo que es el tema de bases de datos. No sé si tenemos en este momento, pues, alguna pregunta al respecto de bases de datos para continuar o aclarar las dudas que tenemos. ¿Listo? Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay alguna pregunta o algo, pues de una vez. Resulta que una de las cuestiones dentro de todo lo que uno pues empieza a manejar en relación a lo que es la parte también de agrupar los esquemas. O sea, miren que uno tiene que tener en cuenta algo, y es lo siguiente, y es que muchas veces uno puede tener una gran cantidad de datos, y entonces pues la forma en donde uno utiliza muchas veces es que uno llega y entonces aquí pues puede seleccionar acá celdas, y entonces pues decimos ocultar y demás, ¿no? Digamos que esa es como la herramienta que nosotros pues podemos tener pues allí presente. Pero resulta que hay una forma en la cual nosotros podemos llegar y hacer la agrupación de todos de los datos, teniendo en cuenta que de pronto nosotros manejamos pues datos variados. Ahora, lo primero es que tenemos que tener una columna base, ¿cierto? Digamos que en este caso, en esta, por ejemplo, puede ser año, puede ser fechas. Entonces, digamos que son de lo cosas que uno pues puede empezar a manejar. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos unos registros, y yo he encerrado estas en un borde como el que están observando acá. Ustedes están viendo que yo estoy encerrando pues esta parte, ¿no? de lo que es las bases de datos. Digamos que estoy seleccionando, si ustedes se dan cuenta, dejo la primera, y a partir de la segunda hasta la última de cada año, de las ventas de cada año, estoy dejando un espacio. Ahora, ¿por qué? Porque resulta, y esto pues es algo que quiero que ustedes lo tengan allí presente, es que cuando uno está hablando de lo que es la parte de promedio, digamos que toda esta parte, digamos que en general, ¿cierto? Digamos que miren la que ya estoy haciendo, digamos que en este propósito, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos, miren, estos cálculos, y esto ya se los voy a enseñar cómo es que se hacen. Digamos que resulta, digamos lo que de esta manera. Entonces miren que ya uno, digamos que tiene todos estos datos, ¿no? Entonces vamos a eliminarlos, que no los necesitamos por ahora. Miren lo que sucede. Tenemos esta tabla, y yo lo he hecho ahora, lo he diferenciado por colores por cuestión académica, para que ustedes pues puedan ver la diferencia de lo que yo quiero hacer. Resulta que estos son las ventas que han tenido pues el supermercado, y fíjense que está dividido por año, ¿no? 2017, 18, 19, 20, 21. Digamos que ahí están pues todas estas ventas. Resulta que una de las cosas que nosotros vamos a hacer para agrupar los datos es tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una guía. Es como cuando nosotros leemos un libro. Cuando nosotros leemos un libro, nosotros a veces le ponemos una guía o una banderita, a veces eso lo llamamos pues a nivel de oficina también, la banderita o el separador, para saber en dónde vamos. Y es lo mismo que sucede, y a veces esas banderitas se dan en diferentes partes de esos libros, y cuando hablamos de los libros en físico, porque pues de pronto es un libro, digamos, temático, que pues habla sobre conocimiento técnico, y de una vez entonces pues estamos tomando pues varias opciones. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener aquí, y va a ser lo mismo. La agrupación de datos pues va a ser teniendo en cuenta que vamos a poder utilizar tanto vamos a poder utilizar todo lo que es el tema de agrupación de datos en este sentido, que nosotros vamos a poder
a tener guías. Ahora, la guía va a ser en este caso siempre la primera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llegara, y esto digamos que es la herramienta que nosotros vamos a utilizar y les voy a mostrar. Entonces, si yo llegara, por ejemplo, acá coloco acá en la celda, pues en esta parte, me voy a ir a datos, ¿no? Entonces, aquí en datos, miren que aquí está esta herramienta de agrupar. Y entonces, o desagrupar o subtotal. Entonces, miren que yo puedo llegar y utilizarla, ¿cierto? Y resulta que me va a aparecer pues esta parte. Entonces miren que si yo acá agrupo todo lo que son todas estas filas, pues van a desaparecer. Yo como voy a hacer, entonces miren que yo voy a llegar, voy a seleccionar primero esto. Miren lo que voy a hacer primero para que ustedes se den cuenta cómo se tiene que agrupar. Si yo llego y que agrupe por filas, en este caso porque he seleccionado estos años, miren que acá sí se agrupa, pero aquí digamos que tenemos esta herramienta, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Sí, que se desaparece todo el 2017 y no tengo una guía. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si lo queremos deshacer, lo que hacemos es entonces borrar esquema, listo, y volvemos otra vez a la normalidad. Entonces, ¿cómo hacemos esta agrupación de datos? Lo único que tenemos que hacer, digamos como en este caso, es llegar y seleccionar los datos que están acá, ¿cierto? Digamos que en este caso, como voy a agrupar es por filas, entonces voy a hacerlo y de una vez entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agrupar y de una vez yéndome a datos, agrupar, le doy clic, aparece esta ventana. Entonces ya como sé que voy a agrupar por filas, le doy a aceptar y fíjense que aquí aparece, miren que aquí aparece este menú, es esta guía que es como una especie de archivador. Miren, dice que se transforma en, entonces miren que lo agrupa. Fíjense en lo que pasa cuando yo presiono acá. Miren, si hay que queda ahí ya la guía, entonces ya usted sabe ahí es en donde está 2017. Lo mismo sucede si yo aquí llego y selecciono 2018, ¿cierto? Digamos que voy a hacerlo otra vez a datos, agrupar, me aparece entonces la ventana emergente y le digo otra vez entonces sí, por filas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Listo, aquí ya nosotros lo tenemos. Esto es algo que pues vamos a ir haciéndolo. Miren, 2019, vamos a ir a 2019. Entonces miren que aquí yo llego, selecciono todo el 2019. Entonces miren que está seleccionado, pues sin seleccionar la última porque como les digo, tener una guía. Vamos entonces a agrupar y de una vez sí, por filas. Entonces de una vez nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Si usted se da cuenta, mire lo que está sucediendo. Sí ve que tengo los tres más, pero no pierdo la guía porque sé que el primero es de 2017, 18 y 19, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, digamos, esa parte. Lo mismo acá voy a hacerlo en 2020. En 2020 vamos a hacerlo en este sentido, voy a hacerlo hasta acá, voy a seleccionar todas esas filas y me voy a ir entonces a decir agrupar y de una vez. Entonces miren que ya llegamos y nos vamos aquí a esta parte, véalo. Si se da cuenta que tenemos esta parte, miren, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a agrupar la última que sería 2021, ¿no? Entonces miren que ya llegamos y nosotros si hacemos esto, llegamos y de una vez seleccionamos y agrupamos. La ventana nos dice, bueno, por filas. Claro, usted lo puede hacer por columnas. Claro que sí, igual es la misma historia, simplemente que pues va a ser acá en la parte superior. Obviamente tendríamos que tener de estos valores que se, que se hicieran pues de forma diferente. Generalmente lo que uno agrupa en estos casos es, ¿cómo es que se llama? Lo que uno agrupa en estos casos es ¿cómo es que se llama? Es en filas, generalmente no es en columnas. Hay un caso en donde también digamos que se le hace, pero generalmente digamos que es a través de filas. Si ve que acá yo tengo todo este resumen y mire, entonces ahora que necesité lo de 2010, solo lo de 2019, lo de 2018, perdón. Entonces aquí ya pues lo puedo tener, listo, 2019.
Entonces pues obviamente voy a llegar y voy a tener pues esta información. Entonces eso es lo que nosotros nos va a permitir hacer lo que es esto es lo que se llama agrupar o desagrupar pues lo que son los datos. Entonces esto nos va a servir para ello, ¿no? Ahora esto lo podemos hacer en tablas dinámicas también. ¿Qué es lo que de hecho pues viene como ya les decía, viene a través ya incluido entre todas las herramientas de tabla dinámica y que pues estuvimos viendo anteriormente. Es la misma cuestión. Ahora, esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces, si usted se da cuenta sí de la diferencia de esto, ahora, yo sé, en la realidad pues uno no lo colorea, pero la cuestión académica es para que ustedes noten qué es lo que se puede hacer. Entonces, esto es lo que es el tema de agrupar o desagrupar. Y de hecho, pues aquí nosotros tenemos este más y este menos. ¿Por qué? Porque entre más nosotros podamos hacerlo, empezamos a desagrupar como tal, ¿no? Entonces, es en esta parte. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que ya como hemos agrupado todos estos datos, aquí se nos va a activar varias formas, ¿no? Digamos que acá podemos desagrupar, aquí vamos a agrupar más, bueno, generar como todo el sistema, pero esto es como les digo, como ya una base que ya digamos que pues no es personalizada. Bueno, les digo que es mejor hacerlo digamos que de esta manera, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora, aquí en los subtotales vamos a hacer entonces cálculos, ¿no? Entonces fíjense que cuando yo le digo subtotales, aquí subtotal, nosotros se desprende esta, ¿cómo es que se llama? Esta ventana emergente. Ahora, esta ventana emergente es para sacar subtotales. ¿En relación a qué? Pues nosotros podemos decir que en cambio de qué. O sea, aquí nos aparece la primera opción que es en cambio de, y estos datos son los que nosotros nos van a decir. eh, eh, vamos a mirarlo de esta manera. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros miramos a qué nos dice con cada cambio de qué, en este caso de año o de día, dependiendo también digamos del encabezado. Acá como el cambio es de año, pues vamos a tomarlo siempre desde acá. Ahora, ustedes pueden decir que por cambio de pronto de vendedor, pero si todos los datos, o sea, para decir para cada cambio de, tendríamos que tener que todos los vendedores estuvieran unidos y se cambiaran, pero como ustedes saben es un registro que no es, o sea, que no es que tenga un orden, o sea, puede estar primero María Antonia, después entonces César Augusto, después Jairo Alberto, después vuelve María Antonia, después César Augusto, y no tiene, digamos, que es aleatorio. En cambio, años sí tiene ese orden, que va de 17, 18, 19, 20, 21. No es que siempre tenga que ser año, generalmente pues va a ser la primera columna, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, miren que aquí ya nos viene con diferentes funciones: suma, recuento, promedio, máximo. En este caso lo vamos a dejar pues con el tema de suma. Y el subtotal requerido en qué, generalmente va a ser en valor, pero lo podemos poner en cantidad. Ahora, no lo podemos tener en cuenta, digamos, en año, porque pues esto no se suma, los años no se suman en este caso, los vendedores ni se diga los puntos de venta ni productos. Ahora, dependiendo del caso se va a hacer. Ahora, fíjense que acá hay tres opciones. Reemplazar su total a 3 porque usted puede hacer muchos cálculos, ¿no? Que la cantidad, ¿no? Que por el valor. Puede usted tener, por ejemplo, puede tener una tabla en donde esté el IVA, en donde esté la rete fuente. Entonces usted necesita pues hacer pues ese conjunto de cálculos, ¿no? Salto de página entre grupos, entonces es como llegar y digamos que quede uno en la página 1, en la página 2, digamos que se puede hacer resumen debajo de los datos pues para ponerlo todos como tal, y con eso pues lo podemos hacer. Vamos a quitarle eso pues para que no nos vaya a generar digamos como tal. Mire, si ven que ya aquí tiene, mire, si ven que genera los totales, mire, 2018, 2019, los totales tanto de cantidad como de precio, ¿no? Entonces miren que esto aquí no lo tome y vea 2021 lo que se generó y ya el gran total. Si ven lo que esto digamos que hace, esto es lo que nosotros vamos a tener con respecto digamos a lo que son la agrupación de datos. Aquí podemos hacer todas las operaciones que nosotros necesitemos. Entonces aquí pues decimos vea subtotal y de una vez entonces por ejemplo promedio, reemplazamos los subtotales, cierto, vamos a decirle
digamos que para que solo sea, para que se note cantidad, vamos a decirle salto de página, ¿cierto? Resumen debajo de todos los datos, bueno, puede ser, digamos, como los grandes totales. Listo, aceptar, y miren ya lo que empieza a hacer. Entonces empieza a separarlos. Si ve que empieza a separarlos, miren, si es las líneas de impresión. Entonces, claro, cuando usted llega, por ejemplo, vamos a hacer dos cositas acá. Permítanme un segundito, eliminar para acercarlo. Voy a decirle vista, como ustedes se acuerdan. Entonces miren que ya, miren que acá ya, ¿sí? Lo que genera, vea, página 1 2017, página 2 2018, página 3 2019 y página 4 2020 y página 5 2021. Entonces si se dan cuenta, ahora para los que pronto no vieron rápido el movimiento, lo que yo hice fue vista, ¿cierto? Irme ver salto de página. Esto fue lo que hice para ubicarlo. En la última sesión de Excel básico, penúltima, ya explico lo que es esta parte para impresión, y ahí ya les queda. Veamos que si nos vamos acá rapidito, un momentico, tenía que volver a retomar. Ustedes se dan cuenta que aquí ya pues habrá que hacer ajustes, ¿no? Pero miren que ya queda, vea 2018, 2019, 2020 y 2021. Entonces sí, sé que de una vez también les va quedando esto. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues al respecto. Esto es lo que es la agrupación de los datos. Entonces generalmente va a venir pues de esta manera. Vamos a hacerlo pues así, y ya ustedes lo ubicarán. Ahora obviamente aquí yo tengo solo 100 registros, pues en 2017 pues el promedio en un año, el registro de ventas en un año pues va a ser muchísimo mayor. Sin embargo, pues ustedes van a poder pues agrupar los datos. Ahora los pueden agrupar de pronto en un año por meses, lo de enero, febrero, marzo, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer en relación a lo que es la parte de esa parte pues de Excel, ¿no? Que ya empezamos pues nosotros a manejar. Ahora vamos a mirar pues bueno, no sé si de pronto queda alguna pregunta en este momento o todo es claro así para poder continuar. ¿Hay claridad pues en este tema? Digamos, para agruparse tiene también uno que tener la tabla realizada, o por ejemplo para agruparlos no se podría hacer con una tabla dinámica que sería como más rápido. Para hacer este tipo de agrupaciones no necesita estar en tabla, puede ser así con solo rangos y no hay ningún problema. En el caso de las tablas dinámicas, nosotros tenemos las herramientas, la agrupación. Permítame, yo me devuelvo un momentico y les muestro. O sea, no me voy a demorar mucho. Aquí en este, por ejemplo, espérate. Esto fue... permíteme un segundito, ya les muestro. Aquí en tabla dinámica, aquí está la tabla dinámica, ¿cierto? Resulta que si ustedes se van a esta parte de analizar, aquí nosotros lo tenemos. Miren, desagrupar, aquí está aplicado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta en esta parte, ustedes van a tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí pues no se me va a habilitar. ¿Por qué? Porque yo no le he puesto acá pues lo que es el tema de, digamos, de fechas como años y demás, pero miren que aquí está. O sea, sí quería mostrárselas que aquí nosotros lo tenemos y funciona de la misma forma. O sea, agrupas, desagrupas, y si tú te das cuenta, aquí está, aunque está deshabilitado obviamente. Si está deshabilitado puntualmente, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente ustedes allí van a poder agrandar los datos, pero van a poder ampliar los datos o cerrarlos. Esa es
ese es el punto, digamos, que vamos a tener pues allí presente, ¿no? Entonces aquí vamos a tenerlo, miren que aquí está pues la herramienta de agrupar. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente, ¿listo? Entonces aquí lo podemos hacer, claro que sí, con el tema de las tablas dinámicas, perdónenme, que es que aquí vuelven y se me genera este tipo de datos, ¿no? Digamos que los resúmenes. Entonces miren, acá me aparece pues este tipo de datos y ese digamos que es la parte que nosotros pues tenemos en este momento, ¿listo? Bueno, mmm, esto es lo que nosotros tenemos acá. Vamos aquí a analizar y aquí entonces nosotros lo vamos a trabajar. Obviamente aquí la idea es que ustedes lo configuren de que acá nos diga el año y con eso pues nosotros lo podemos hacer. Por eso es que aquí en el espacio de filas acá tendría que ir, por ejemplo, vamos a poner fecha. Vamos a ponerle fecha para que pronto, vamos a ver si así, vean, listo. Entonces aquí tenemos fecha, si es que ya empieza, mire, esta es la agrupación y si nos vamos acá, por ejemplo, miren que ya empieza a tener, bueno, todavía no, es que aquí en la agrupación, vamos a mirar si, pam, 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 a ver si de pronto movemos este acá, a ver si de pronto sí, mire, listo. Y ya con esto entonces vamos a decirle, bueno, nos va a salir una gran cantidad de productos, pero miremos a ver si ya nosotros nos lo habilita. Es que es acá, empezamos acá a habilitarlo, que acá ya empieza a habilitarlo pues como tal. Bueno, todavía no, pero digamos que empezamos aquí a habilitarlo con el tema de fechas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirarlo de esa manera. Bueno, esto es digamos como lo que vamos a hacer, digamos que ahí se aplicaría, digamos que en ese caso, pues como tal, ahí sería para la herramienta de agrupar datos. Lo importante es que los tengamos ahí ya pues seleccionados, ¿no? Ahora, esto, digamos que ya es, aquí ya nosotros utilizamos lo que es el tema de la agrupación de datos, pero vamos a tener entonces lo que es la parte de auditoría de los datos. ¿Listo? Ahora, en la auditoría de los datos vamos a mirar algo que es muy importante. En la auditoría de los datos vamos a ver que nosotros llegamos y en este caso vamos a tener en cuenta que esto para qué nos va a servir es la auditoría de fórmulas, para saber el origen de los datos. Ahora, si ustedes tienen algunas nociones de contabilidad, ustedes se van a dar cuenta que aquí voy a empezar a manejar y si ustedes miran aquí ya la hoja, van a observar que yo estoy aquí manejando lo que es una cuenta, un balance general, ¿no? Activos, pasivos y patrimonio de una empresa. Ahora, sí, yo sé que todas estas cuentas pues van a organizar en donde está pues el título de cada una de estas cuentas, el valor y bueno, etcétera. Pero por cuestión académica yo lo he hecho de esta manera un poco desorganizado que nos permite entonces en ese sentido eh, llegar a generar pues esa parte, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener presente. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver que aquí va a haber algo que va a ser importante, digamos que en este caso, y es lo siguiente, y es que aquí, por ejemplo, acá yo he hecho un conjunto de operaciones para poder hacer todo el cálculo pues entre activos, pasivos y patrimonio, y en ese sentido nosotros vamos a tener en cuenta es esto, digamos que vamos a mirarlo de esta manera. Ustedes se fijan aquí y miren que aquí ya hay pues un tema de cuentas, pero cuando nosotros queremos utilizar lo que es las auditorías de fórmula, vamos nosotros a tener presente que nosotros vamos a ir a fórmulas, aquí a lo que es el tema de auditorías, ¿cierto? Auditoría de fórmulas, y ustedes se van a dar cuenta que aquí encontramos lo que son rastrear precedentes o dependientes. Entonces, digamos que aquí lo que nosotros vamos a mirar es que vamos a encontrar lo que es el origen de cada uno de los datos. Esto pues nos va a servir para ello. Aquí pues porque es muy visual, pero cuando nosotros tenemos otro tipo digamos de fórmulas,
vamos nosotros a hacer es esto. Bueno, permítame un segundito, ya, vaya un momento por favor. Bueno, continuando entonces, vamos a tener entonces ya lo que yo les decía aquí, digamos que en esta parte, es lo siguiente, y es que aquí vamos a mirar la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estas herramientas? Y permítame, yo acá bloqueo lo que es esta parte, y resulta que vamos a tener en cuenta algo, y es que aquí ustedes se van a dar cuenta que aquí viene esta parte. Vamos a mirar lo que es esta parte de precedente. Entonces miren que yo voy a empezar a aplicar precedentes. Entonces miren que acá los precedentes, fíjense que viene y aparece estas líneas cuando yo se las indico, ¿sí? Ustedes aquí se están dando cuenta que viene, miren, de estas cuentas. Fíjense que aquí estamos viendo y vamos a empezar a mirar bien. Yo selecciono esta celda, le voy a decir rastrear precedentes, o sea, lo que le precede, y miren que ya aparece pues de esta manera, ¿sí ven? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar en ese sentido. Ahora, fíjense que aquí ya cuando yo doy enter, miren que acá yo le voy a decir precedentes. Entonces miren que rastreo precedentes, sí, que se da cuenta de que aquí ha sumado, digamos, como todos estos datos, empezamos a tener pues todas estas operaciones. Aquí digamos que son el total de los activos. Vamos a ir a precedentes, si ¿sí? Vea, 1, 2 y entonces miren que acá llega y 3. ¿Sí? Que aquí ya uno se da cuenta. Esto es lo que son las auditorías de fórmulas. Entonces aquí ya uno empieza a mirar. Ahora uno puede ir de atrás también hacia adelante, digamos que dependientes. Entonces si ve que mire, si ve que una vez la flecha me dice, mire, este valor depende de este. Y lo mismo, si yo le digo dependientes, ¿qué quiere decir? Que esta F9, perdón, esta E8, digamos esta que está acá, depende de esta y de esta. Entonces si ve que las flechas van en dirección contraria, eso es lo que yo quiero pues mostrarles en este caso. Entonces vamos a ir precedentes, de donde miren que aquí sale, digamos de cliente 1, vamos a mirar este precedente. Generalmente son precedentes, entonces miren que aquí ya lo hacemos. Vamos a mirar si hay otro precedente, ¿sí? No hay precedente. Vamos a mirar de si hay otro precedente, que sería este precedente, listo, y de este también, que sería precedente. Entonces miren que ya pues aquí no tenemos precedentes, pero vamos a mirar entonces en este sentido si si hay dependientes. Mire, así, o sea, ¿esto qué quiere decir? Como está acá esta celda, ustedes se dan cuenta, o sea, aquí la dependiente es esta, ustedes se dan cuenta, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque depende de la operación. Entonces esta depende de esta, del valor que hay aquí, entonces sale este valor. Entonces mire, entonces estas son dependientes, vea, aquí lo mismo, dependientes, ¿sí? Vea, todas van a depender de ahí. Entonces de aquí yo hago la cuenta y a partir de lo que sean estos valores como tal. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener. Fíjense que aquí ya llegamos, miren que acá ya llegamos, y entonces le vamos a decir cuáles son los dependientes. Entonces, bueno, estos dos son dependientes, en que aquí ya no hay más. Aquí nos vamos a ir un poquito más atrás. Sigue todo el origen de datos que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la realidad, cuando nosotros tenemos, pues se genera una sola línea. ¿Sí? O sea, es una sola línea. Sin embargo, pues en este caso nosotros nos damos cuenta cuál es el origen de los datos. Esto es muy útil precisamente para poder utilizarlos como tal en ese sentido. Entonces miren que acá ya yo puedo mirar de dónde viene, digamos, cada uno de estos datos, y entonces empezar pues a relacionarlos y revisar si las fórmulas están bien y los valores están bien. Ahora, eso en esa parte, ¿no? Pero resulta y pasa que cuando nosotros le decimos en esta parte, le decimos quitar flechas, entonces quitamos absolutamente todo y podemos, digamos, que volver a empezar pues al respecto, para que ustedes se den cuenta de que no es una cuestión pues que sea totalmente ¿qué? Totalmente digamos que quede pues fija. Ustedes la pueden acá quitar, ¿no? Entonces miren que aquí nosotros tenemos este tipo de controles,
Y fíjense que aquí nos dice quitar las flechas precedentes o dependientes, o sea, una u otra también. Aquí las quité todas, pero usted también puede quitar unas u otras, las precedentes o las dependientes. Esta herramienta de mostrar fórmulas nos va a servir, que es la que yo utilicé hace un rato, para saber lo que es el tema de dónde está formulado. Esto es muy útil porque, por ejemplo, a veces las personas cuando no tenemos un dominio adecuado del Excel y de pronto queremos ajustar un resultado y resulta que usted pues se ha esmerado en formular todo para optimizar el trabajo, porque pues hay que decirlo, para qué el tema de tablas dinámicas, el tema de tablas, el tema de fórmulas y funciones y todo esto es para optimizar el trabajo, que usted registre una información, ¿cierto? Y a partir de eso pues le genere todos los análisis que sean pues necesarios y pertinentes. Ahora, ¿qué es lo que yo pues les estoy ofreciendo, digamos que en este caso? Y es que ustedes puedan también, por ejemplo, a veces cuando llegan y digamos que dejan de formular, entonces usted sabe, digamos que si usted tiene todo un campo de fórmulas, pues usted va a identificar, bueno, a dónde es que hacen falta las mismas fórmulas, ¿sí ve? Entonces miren que aquí ya todo está, todo te muestra, son en donde está formulado, te muestra fórmulas. Entonces miren que aquí está todo, miren, ¿sí ve? Aquí está todo formulado y en donde no hay fórmulas pues está el valor como tal, el valor numérico en este caso. ¿Sí ves? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente al respecto. Entonces hacia eso es que nosotros vamos en este sentido. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que usted ahí puede corregir, por ejemplo, de que a usted, por ejemplo, aquí le calcularon el pago, pero si usted se da cuenta, estos tres los pusieron como tal sin tener en cuenta esto. Entonces ahí ya pudiera, digamos que haber un supuesto error, pues haciéndolo, digamos que hipotéticamente. Ahora, eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente cuando estemos hablando sobre lo que es esta parte de auditoría de fórmulas en relación pues a lo que es el tema de mostrar las fórmulas. Ahora, aquí viene algo que pues va a ser muy interesante y es lo que tiene que ver con comprobación de errores, evaluar la fórmula, ¿cierto? Y lo que son ventana, bueno, aparte digamos ventana de inspección, pero casi que viene a ser lo mismo. Ahora, comprobación de errores significa que no, que va a empezar a mirar lo que es el tema del error. Entonces, en ese sentido, voy a hacer un error, pues, un error que efectivamente se me va a reflejar, ¿saben dónde? Acá, en la diferencia del activo y el pasivo. Entonces aquí vamos a mirarlo, pues voy a mostrar acá lo que es el tema de error. Listo. Entonces miren que yo voy a hacer algo acá que va a ser pues interesante. Aquí yo voy a poner listo. Y aquí con esto, entonces cuando quitamos acá, fíjense que cuando yo quite este mostrar fórmulas, ya lo quito y si ve que aparece ya todo, entonces miren que ya nos da y miren, acá viene lo que es el tema del error, ¿no? Entonces miren que acá aquí ya lo tenía. Vamos a vamos a llevarlo hasta esta parte, esto aquí hasta esta orilla aquí que nos dé digamos como tal este error. Entonces voy a decirle que sea igual, digamos que vamos a tomar este error, vamos a tomar este número eh, dividido. Vamos a generar el error así sencillito. Entonces vamos a hacerlo acá, voy a ponerle acá pues este error que sea de valor. Miren, ya este valor, fíjense que se va acá a valor. Miren que si uno empieza a evaluar, miren, ¿sí? De valor, activos y al final, entonces miren que hice la diferencia, ¿no? O sea, miren lo que es esta parte, ¿sí? Que acá, y vamos a partir de aquí. Entonces, aquí vamos a seleccionarlo y de una vez voy a decirle comprobación de errores, ¿sí? Porque aquí voy a llegar al principio. El error está por allá arriba, ¿no? Entonces vamos a mirar, vamos a decirle comprobación de errores y fíjense lo que va a suceder. Miren que empieza a evaluar. Entonces la comprobación de errores lo que hace es mirar, digamos que el siguiente, empieza a hacer el siguiente, empieza a hacer el siguiente. Miren,
empieza a mostrar un siguiente hasta que llega pues en donde pues está el mismo error, ¿no? Digamos que ahí empieza a generarnos pues este tipo de error. Ahora aquí lo importante es lo siguiente, digamos que vamos a tener en cuenta y es que cuando nosotros manejamos esto, permítame un momentico porque es que aquí, listo, entonces vamos a mirarlo de esta manera. Entonces aquí vamos a decirle comprobación de errores, vamos a decirle entonces seguimiento del error, vamos a hacerlo pues de esta manera. Miren que el error aquí ya nos lo marca, vean, seguimiento del error. Entonces miren, siguiente, miren, si ve que aquí ya no local, miren, si ven cómo hace ya en rojo, ahora indicándonos que el error ya parte de acá y entonces ya pues, nos indica que el error empieza aquí. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener pues allí presente. Esto es lo que se llama comprobación de errores, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues ahí presente y fíjense que miren toda la historia con la que sigue, miren. Entonces va hasta donde va el origen del error. Es importante pues tenerlo allí presente. Ahora aquí vamos a ponerle, voy a ponerle 45 millones, listo. Entonces de una vez vamos a hacerlo, cierto. Entonces listo, 45 millones. Ahora aquí ya tenemos el error, miren que ya lo corrige de una vez, ¿sí ve? Entonces miren que ya nosotros lo tenemos. Ahora vamos a ir otra vez a esta parte, perdón, y de una vez entonces vamos a ir a la herramienta de evaluar la fórmula. En esta herramienta de evaluar la fórmula es cuando uno evalúa lo que son las fórmulas. Bueno, en este caso no lo va a hacer, digamos que aquí tenemos una fórmula, aquí va a ser evaluación de fórmula. Me voy a colocar sobre esta celda que está formulada, en que este valor es varias suma, y de una vez entonces me va a evaluar la fórmula. Entonces miren que ya nosotros lo tenemos de esta manera. Entonces es la misma historia. Entonces aquí por ejemplo, listo, voy a evaluar la fórmula, evaluar fórmula, y miren que aquí ya lo que va a hacer, porque aquí hay un error, vamos a mirar, evaluar, si es que bueno, aquí nos da este valor, nos evalúa, si es que aquí está, miren, si es que aquí ya aparece el error, entonces ya uno digamos que lo empieza a observar, y vea, por eso es que está aquí el valor. Entonces como ya lo veíamos, el error de valor es porque hay operaciones entre alfanuméricos o texto y numéricos, ¿no? Entonces, digamos en resumen es que valor es un error en donde hay una fórmula en la cual dentro de los mismos argumentos de las celdas hay un valor, uno o varios o más, que son alfanuméricos o texto. Entonces, pues por eso digamos que no puede hacer. Y si es que acá lo evalúa, entonces miren que ya de una vez lo hace. Entonces, esto es lo que hace evaluar la evaluación pues, de lo que es el error. Y en ventana de inspección, ¿qué es lo que hace la ventana de inspección? Empezar a evaluar todos los valores y miren, ¿sí que empieza a evaluar? Miren, aquí está el valor. Con las fórmulas, miren, por ejemplo, esta fórmula está bien, es F9 más F11, el resultado pues es esta parte, pero está bien, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros pues vamos a poder ver allí, ¿no? Digamos que esto es lo que es el tema de ventanas de inspección, ¿no? Eso digamos que es lo que es la parte. Esta herramienta de cálculo, pues aunque no hace parte digamos de esto, pero lo que puedo decirles al respecto cuando nosotros manejamos esta parte de lo que es las opciones de cálculo, vamos a observar lo siguiente, y es que dentro de esta parte digamos de opciones para cálculo se maneja a través de lo que es el tema de columnas, lo que es el tema de bases de datos, lo que son pues lo que nosotros llamamos pues también columnas calculadas, ¿no? Entonces aquí en este caso para Excel digamos que en esa configuración lo que está haciendo es pues diciéndonos bueno, hacer los cálculos pues automáticamente, digamos que los que nosotros hagamos de fórmulas, que es como lo que nosotros estamos haciendo. Y miren que ya inclusive nos habla de tablas de datos. Aquí por ejemplo nos está diciendo calcula, digamos que si se ha desactivado, en este caso digamos que si esto está desactivado pero aquí está activado, digamos que se aplica esta, y pues nos va a servir es para calcular pues todo lo que es el tema de cuentas. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que si yo lo desactivo, digamos, si este hoja de cálculo yo lo desactivo, le pongo manual, lo desactivo. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, igual 3 por 2, entonces ¿qué pasaría? No me daría así, sino que al contrario me daría de esta manera. Permítame acá, yo lo hago, ¿sí? No me daría cálculo, o sea, me lo dejaría así, ¿sí? No me daría 3 por 2, no me daría el cálculo inmediatamente. Eso es lo que uno pues va a utilizar. Ahora, esto para qué es? Esto es para a veces cuando nosotros queremos pues hacer formulaciones y queremos pues no hacer cálculos en algunos casos. Generalmente este tipo de herramienta, digamos que se ve mejor en Power Pivot, en Power Query y también en Power BI. Entonces ahí ya digamos para hacer diferentes tipos de cálculo, pero digamos que básicamente esa herramienta sirve para esto. Por eso la vamos a dejar quieta y generalmente digamos que no, que nosotros nos genera digamos como inquietud y en este momento digamos que no lo utilizamos, es por eso. Porque digamos que esto es lo que permite que cada vez que usted formule algo, se haga el cálculo de una vez inmediatamente. Lo mismo pues en tabla de datos, entonces claro, pues si usted tiene una tabla entonces no le va a hacer cálculos. Entonces obviamente no necesitamos esto, sino que esté automático. Y manuales porque tendríamos que venir cada vez que hagamos esto, entonces empezar a hacerlo uno por uno o todo. Ya cuando tengamos todo y pues bueno, son casos muy excepcionales para hacer este cálculo. ¿Sí me entiende? Entonces imagínate, yo hago 3 por 2 pero entonces me tocaría venir acá y decirle haga la operación, después otra, haga la operación o al final, entonces si me acuerdo, hacer la operación y pues no vale la pena. Son casos muy puntuales, digamos que realmente se necesite pues hacer eso. ¿Listo? Ahora, frente al tema de auditoría de fórmulas, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿O ventana de inspección? Ok, listo. Bueno, con esto. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar un tema que siempre digamos que vamos a empezar pues, a mirar algo que es el análisis de datos. Entonces, miren, ¿qué es el análisis de datos? Resulta y pasa que el análisis de datos es lo que nosotros vamos a poder utilizar. El análisis de datos van a ser las herramientas que nos van a permitir hacer pronósticos, o sea, previsiones, y que generalmente vamos a tener pues varias herramientas como tal. Nosotros en dónde las encontramos. Estas herramientas nosotros encontramos aquí datos y nos vamos a ver a todos estos datos de previsión. Este dato de previsión, digamos como tal, que es uno de los que pues, digamos que se ve ya en el Excel avanzado. Este dato de previsión va a consistir básicamente en que ustedes ¿qué es lo que van a poder hacer? Van a poder hacer pronósticos de comportamientos, de situaciones, digamos, de ventas, digamos como tal, en años. Ahora, esto se maneja, digamos, de manera estadística, pero lo que yo sí puedo decirles es que esta herramienta se va a utilizar generalmente si tenemos una gran cantidad de datos, es decir, si tenemos digamos las ventas de todos los últimos 15 años, entonces pues es un gran dato y ustedes saben que a nivel estadístico, aunque pues existe datos finitos e infinitos, generalmente cuando nosotros tenemos datos, entre más datos tengamos y entre más análisis queramos hacer más a largo plazo, pues va a ser necesario. De hecho, cuando hablábamos, digamos ahorita que pues pasamos todo lo del tema de elecciones, las encuestadoras, ¿qué es lo que hacen? Porque hacen una encuesta de 3.000 personas y hacen, digamos, como los pronósticos de cómo van a ser, digamos, las elecciones las elecciones pues, políticas. Y eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen con 3.000 personas? Porque la población es limitada, porque el área, el momento de influencia no es lo mismo, digamos, la elección que hubo este año, la que hubo hace 4 años, la que hubo hace 8 años o 12 años. Entonces eso es, digamos, es como esas herramientas de previsión. Ahora, aquí vamos a mirar qué son análisis de hipótesis. Entonces es para escenarios, para plantear, digamos, como tal, bueno, ¿qué pasaría si? O sea, ¿qué tal si? ¿Qué tal si sucede esto o sucede lo otro? Entonces, para ello es que se necesita este análisis de hipótesis.
Ahora, aquí tenemos tres tipos de datos. El primero, como lo dice ahí, son escenarios. Entonces usted lo que vamos a hacer es plantear escenarios en donde ya por ejemplo, nosotros llegamos a decir, bueno, vamos a plantear, bueno, si sucede esta situación, ¿qué pasaría y qué no? Y lo mismo pues con buscar objetivos. Si yo quiero, digamos, buscar objetivos es una herramienta que te va a permitir a ti, tranquilo que lo vamos a ver, para poder entonces mostrar qué tengo que hacer para lograr cierto objetivo. Y la tabla de datos es para ver este el tema de buscar objetivo, pero ya con dos o más datos. Entonces, eso es lo que son pues este tipo de datos. Por hoy, por este momento que nos quedan estos últimos 10 minutos que nos quedan lo que nos vamos a demorar, vamos a mirar solo lo que es el tema de buscar objetivo. Resulta que en buscar objetivo vamos a tener acá un estado de resultados en donde tenemos unas ventas, unos costos de ventas. Por ejemplo, fíjense en algo y aquí empezamos a mirar esto, y es que los costos de venta vamos a observar lo que tiene el 65% de las ventas total, y por eso nos da este valor. Los gastos de venta administrativos tienen su respectivo porcentaje en relación a la utilidad bruta. Los impuestos tienen un porcentaje de 18% sobre la utilidad y finalmente una utilidad neta. Y esto digamos que es un estado de resultados. Ahora, el punto es, si quisiera tener no una utilidad neta de 66 millones sino 900 millones, ¿cuánto tendría que tener en ventas? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. En buscar objetivo tiene tres valores. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener. Primero, cambiando la celda. ¿Cuál es la celda que se quiere cambiar? Segundo, ¿qué es lo que voy a cambiar? Desde definir la celda. Y tercero, ¿con qué valor? Entonces miren que vamos a tener. Entonces vamos a plantear este ejercicio de esta manera, en donde pues ya digamos que nos planteamos acá, vamos a ir a análisis de hipótesis, a buscar objetivo, y miren que aparece una ventana emergente. Entonces, ¿qué sucede? Definir la celda. Entonces, ¿cuál es la celda que yo voy a definir? Que es la que finalmente vamos a terminar lo mismo. Es esta que es la C14, que es la utilidad neta. Ahora, ¿con qué valor? Aquí toca copiarlo. No se puede, diríamos, dirigir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde luego, cambiando cuál celda, vamos a cambiar es esta. Entonces, ese es el análisis. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, vamos a ver que aquí va a ser un análisis. Y entonces va a decir, bueno, ¿cuántas ventas vamos a tener para tener acá 200 millones? Entonces voy a decirle aceptar. Y resulta, si ven que hizo ya el cálculo, y entonces me dice, vea, me dice Excel, vea, si usted quiere tener una utilidad neta de 200 millones, teniendo en cuenta que tiene impuestos del 18% sobre la utilidad y gastos de venta y administrativos entre el 15 y el 8% respectivamente frente a la utilidad bruta, y unos costos de venta del 65% sobre sus ventas, usted entonces tendría que tener unas ventas de 905 millones. Entonces si ve que aquí ya nos da este escenario y nos da dos opciones. La primera es que lo dejemos de esta manera, o la otra que vuelva otra vez al lugar original. Es decir, aquí yo le doy a aceptar y entonces me queda tal cual así como está con los 905 millones, o cancelar, vuelvo al inicio. Bueno, esto es pues como tal, pues quería digamos como respetar, porque sé que ustedes tienen lo del tema de trabajo. Entonces lo que he hecho pues es avanzar pues en estos temas. Ya les voy a pasar voy a parar pues lo que es la grabación.